Hoy llegamos a Hechos 6, tenemos el privilegio de continuar y concluir nuestro estudio de este gran texto. Hechos 6, versículos 1 al 7. El día de hoy vamos a estudiar dos medidas que debes tomar para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Dos medidas que debes tomar para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. La semana pasada iniciamos nuestro estudio de este gran texto explicando que como cristianos nuestra prioridad es nuestra relación con Dios y la manera primordial en la que un cristiano cultiva su relación con Dios es mediante el estudio de la palabra y la oración. La oración y la palabra son los dos pilares de tu relación con Dios. De acuerdo con 2 de Timoteo 3:16, no puedes pensar y actuar como a Dios le agrada si no conoces su palabra. De acuerdo con Hechos 20:32, no puedes crecer espiritualmente si no entiendes y obedeces la palabra de Dios. De acuerdo con Gálatas 5:16, no puedes resistir a tus deseos pecaminosos y por lo tanto obedecer a Dios a menos de que entiendas y obedezcas la palabra de Dios. De acuerdo con Efesios 5:18, no puedes ser controlado por el Espíritu si no entiendes y obedeces la palabra de Dios, paralelo a Colosenses 3:16. Y de ahí todo lo que se desprende en Efesios 5. No puedes someterte a tu marido como mujer cristiana, no puedes amar como marido cristiano a tu esposa, no puedes tratar a tus hijos, crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, como hijos no puedes obedecer y honrar a tus padres, como empleado cristiano no puedes honrar a tus jefes, trabajar de una manera agradable a Dios, como jefe cristiano no vas a tratar a tus empleados de una manera agradable a Dios, a menos de que entiendas y obedezcas la palabra de Dios. No puedes, de acuerdo con Gálatas 5:22, disfrutar del fruto del Espíritu en tu vida, a menos de que entiendas y obedezcas la palabra de Dios. A menos de que entiendas y obedezcas la palabra de Dios, no vas a poder disfrutar del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio que produce el Espíritu de Dios en la vida de una persona que entiende y obedece su palabra. Entonces, la palabra de Dios es vital para tu vida. El estudio y el entendimiento de la palabra de Dios son vitales y de la mano con ello la oración. Fue hablando de la oración, recuerdan que en Getsemaní nuestro Señor en Mateo 26 dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en ¿qué? En tentación. Entonces, en gran parte tu capacidad de resistir el clamor de tu carne por ser satisfecha en deseos pecaminosos depende de tu vida de oración. En gran parte tu capacidad de resistir la tentación depende de tu cultivo de una vida de oración a Dios. De acuerdo con Mateo 6, ahí cuando el Señor describe cómo deben orar los discípulos y nos da un patrón, recuerdan, a seguir de cómo orar, mediante la oración alabas a Dios, expresas tu gratitud a Dios, expresas tu sumisión y dependencia de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿recuerdan? Santificado sea tu nombre. Expresas tu alabanza a Dios, tu gratitud a Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Expresas tu sumisión, tu dependencia de Él. Intercedes por las necesidades de otros. Contribuyes a la extensión del reino. Venga tu reino. Expresas tus necesidades a Dios. Nuestro pan de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Evita la ansiedad a través de la oración. No tienes que irte ahí como un adolescente que no conoce a Cristo, ahí a irte a 120 a periférico a descargar tu enojo. Y ya tienes tus 60 años y sigues ahí haciendo tus berrinchitos de ese tipo. No. O ir a ahogar tus penas en alcohol. No.
Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es vital. No tienes que encontrar alivio a tu ansiedad buscando relaciones pecaminosas de fornicación o adulterio. No tienes que, de alguna manera, quitarte el estrés, que es otra manera de hablar de ansiedad en muchas ocasiones, buscando estar con tus amigos del mundo que te incitan a pecar en lugar de apuntarte a obedecer a Dios y confiar en Él. Mediante la oración confiesas tu pecado. Perdona nuestras, ¿qué? Nuestras deudas, ofensas. Mediante la oración pides fortaleza a Dios. No nos metas en ¿qué? En tentación. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a hacer esto si no oramos? ¿Cómo vas a alabar a Dios, agradecerle, expresar tu sumisión a Él? ¿Cómo vas a interceder por otros? ¿Cómo vas a contribuir a la extensión del reino a través de la oración? ¿Cómo vas a pedirle a Dios que supla tus necesidades? ¿Cómo vas a pedirle ayuda en situaciones que te causan ansiedad? ¿Cómo vas a confesarle tu pecado y le vas a pedir fortaleza si no que oras? Necesitamos orar. Necesitamos estudiar la palabra para entenderla, obedecerla, disfrutar de todas las bendiciones que hemos hablado. Y lo mismo la oración, es un privilegio. Como lo explicamos la semana pasada, Dios nos habla a través de la interpretación correcta de su palabra y nosotros le hablamos como a través de la oración. Entonces, ¿cómo proteges la prioridad de la palabra y la oración en tu vida? Aquí está la respuesta en Hechos 6, versículos 1 al 7. Vamos a estudiar dos medidas que debes tomar para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. En Hechos 6, 1 al 7, estudiaremos dos medidas que debes tomar para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Ya vimos, recuerdan la semana pasada, la primera, aunque no lo explicamos de esta manera. Las dos medidas que debes tomar para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida son, en primer lugar, comprende la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Comprende su importancia. Comprende lo vital que es en tu vida. Lo veremos, ya lo vimos, de hecho, en los versículos 1 a 2, repasaremos en un momento. Y en segundo lugar, la segunda medida que debes tomar es cuida la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Tienes que comprender su importancia y en segundo lugar tienes que cuidar esta prioridad. Entonces, para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida, necesitas tomar dos medidas. La primera, comprende la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Comprende la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Ya lo vimos ahí en los versículos 1 y 2 la semana pasada. Si me acompañan, vamos a repasarlos brevemente. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, explicamos que probablemente es aquí entre el año 30 y 35 después de Cristo, como creciera el número de los discípulos, probablemente llegando aquí a 10 a 20 mil cristianos ya en esa primera generación de cristianos. Versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, recuerdan los judíos que habían vivido fuera de la tierra de Israel, contra los hebreos, los judíos que habían nacido, ¿dónde? En la tierra de Israel. De que las viudas de aquellos, esto es de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. En otras palabras, los judíos creyentes griegos pensaron que sus viudas no estaban recibiendo lo que necesitaban para vivir. Y hablamos de la importancia que tenemos como cristianos, como iglesia, de cuidar de este grupo de hermanas preciadas, tan importantes, tan especiales, tan importantes para Dios. Viudas, dijimos, no solo en el sentido de que han perdido a su marido, sino en el sentido de 1 Timoteo 5, 3 al 16, ¿recuerdan? Una mujer destituida de marido, en una posición vulnerable. Su marido lo pudo haber perdido por divorcio, abandono, encarcelamiento, por muerte. Entonces, hay un problema aquí
Y noten cómo responden los apóstoles, los líderes que están a cargo de esta primera iglesia, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Una pausa ahí, la implicación es que les trajeron el problema, oyeron del problema del versículo 1. Aunque el texto no indica que fueron a hablar con ellos, la implicación es que fueron a hablar con ellos, porque aquí en el 2 hablan de cómo resolver el problema. Y dijeron, versículo 12, a la multitud de los discípulos, a toda la iglesia aparentemente, no es justo, no es deseable, no es agradable en el griego, que nosotros dejemos, en el griego descuidemos, hagamos a un lado la palabra de Dios para servir a las mesas. Explicamos que esto no fue arrogante, lo dijeron porque era su prioridad, no podían ellos encargarse de atender personalmente este asunto de las viudas. Por ello decían, ¿saben qué? No podemos nosotros, por atender a las viudas en este asunto, dejar el estudio, la proclamación de la palabra de Dios. No estaban siendo arrogantes, era su prioridad. Entonces, aquí vemos lo importante que era para los apóstoles el estudio de la palabra de Dios. Y ya explicamos que también a nivel personal como cristiano el estudio y obediencia a la palabra de Dios son vitales. De lo contrario no puedes hacer nada de lo que explicamos hace un momento. Es parte de tu vida, es tu alimento. Es el medio por el cual Dios te hace crecer, lo necesitas. Lo necesitas. Entonces, comprende la prioridad de la palabra y dices, ¿dónde está la oración aquí? Lo vamos a ver en un momento. Pero son prioritarios, ya lo explicamos hace un momento. Entonces, para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida, en primer lugar, versículos 1 y 2, comprende esta prioridad, comprende la prioridad. Y esto nos lleva, en segundo lugar, noten, la segunda medida que debes tomar para proteger esta prioridad de la palabra y la oración en tu vida, no solo debes comprender, habiendo entendido lo importante que es, en segundo lugar, cuida la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Cuida la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. Versículos 3 al 7. Y aquí nos quedamos la semana pasada. Entonces, los apóstoles dicen, miren, no podemos dejar el estudio y la enseñanza de la palabra porque es nuestra prioridad. ¿Cómo entonces resolvieron el problema? Versículo 3. Están hablando de la multitud, ya lo vimos en el 2. Hechos 6, 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a quiénes? A 7 varones. Una pausa ahí. Lo van a delegar. Esta es la estrategia que van a seguir. ¿Por qué hombres y no mujeres? Serán viudas. Hubiera sido bueno que hubiera mujeres supervisando esto, ¿no? ¿Por qué hombres? No lo dice el texto. Quizás buscando seguir el patrón bíblico del liderazgo masculino en la iglesia, pero realmente el texto no lo dice. Ellos deciden que hubiera hombres, ¿y cuántos? 7. ¿Por qué no 10? Si eran 10 a 20 mil discípulos probablemente. ¿Cuántas viudas griegas estaban siendo desatendidas? No sabemos. Aunque trates de orar y estudiar mañana en tu devocional, no lo vas a encontrar, no está en el texto. Pero si quieres ahí para mantenerte entretenido, búscale. No vas a encontrarlo. ¿Por qué no 10? No sabemos. ¿Por qué 7 hombres? No lo sabemos. Pero eso fue lo que ellos consideraron que debían hacer. A estos hombres, noten, versículo 3, le piden, noten, muy importante, no los seleccionan ellos personalmente, ¿notan? Sino les dicen que buscad es un imperativo. Busquen hermanos de entre quienes, de entre vosotros, muy sabios, aunque la Biblia nunca nos dice que así debe ser, pero cuando el liderazgo de una congregación emana de la propia congregación es lo ideal. Se conocen, ellos sabían, ellos podían identificar quién sería apto para este ministerio que los apóstoles están a punto de designar. Pero, noten, estos 7 hombres tenían que cumplir con 2 requisitos, versículo 3. Tenían que ser de buen testimonio, no está en los mejores manuscritos, aunque es cierto. Los 2 requisitos eran, escuchen, número 1, llenos del Espíritu Santo, y número 2, de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, le están pidiendo a la congregación, miren, busquen a 7 hombres que cumplan 2 requisitos para delegarles a ellos este asunto de la supervisión de las viudas, en particular de las viudas griegas, ¿no es cierto?
Y tenían que cumplir dos requisitos. Uno, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Controlados por el Espíritu de Dios. Otra manera de decirlo, controlados ¿por qué? Por la palabra. ¿Hombres qué? Obedientes. Obedientes. En primer lugar, hombres fieles, hombres de Dios. Y en segundo lugar, noten cuál es el otro requisito ahí en el 3, de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Con la capacidad con la capacidad de tomar buenas decisiones en asuntos prácticos. Con la capacidad de tomar buenas decisiones en asuntos prácticos. Estos tenían que ser hombres obedientes y capaces para este asunto, con sentido común, hombres obedientes, era lo que necesitaban buscar. Entonces, en resumen, estos 7 hombres necesitaban cubrir 2 requisitos, dichos de otra manera, ser fieles y capaces para este ministerio. Esto, de hecho, hermanos, es otra manera de decir lo que Pablo enseña en 2 de Timoteo 2:2, el tipo de hombres que tenía que preparar para que fueran líderes Timoteo. 2 de Timoteo 2:2, si me acompañan ahí por un momento. Y hermanos, esto es tan importante. Realmente estos son los 2 requisitos que debemos buscar en toda persona que sirva en cualquier ministerio. Aquí están, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres, esto es, prepara maestros, prepara predicadores, que cumplan 2 requisitos, deben ser hombres, sí, pero hombres que sean, número 1, ¿qué? Fieles, dicho de otra manera, también puede incluir el ser lleno del Espíritu, ser obediente a Dios. Fieles, que sean ¿qué? Número 2, idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. Ahí están los 2 requisitos, en el sentido amplio de la palabra, en el sentido estricto en Hechos 6 vemos sabiduría, pero el punto ahí es que tenían que ser aptos para el ministerio de atender este asunto de las viudas. Lo mismo en 2 de Timoteo 2:2, necesitas hombres fieles y capaces. Fieles y capaces. Hombres por un lado obedientes a Dios, número 2, capaces para desempeñar el ministerio en el que Dios les está dando la oportunidad de servir. Piensen en estos 2 requisitos. En la sabiduría perfecta de Dios que vemos aquí revelada en 2 de Timoteo 2 y Efesios 6, aún en el ámbito laboral, escuche esto, en general, esto es lo que hace un buen empleado, ¿no es cierto? Haciendo a un lado la fidelidad, si es que obvio no es cristiano, pero necesitas en primer lugar cuando tienes un empleado con un alto estándar de ética laboral, con valores morales, arraigados fuertemente, una persona que es honesta, trabaja duro, se somete a su jefe, trabaja para la empresa, hay una lealtad, ahí está el área, digamos, de virtud, y por otro lado incluyes el área de capacidad, esto es, que está preparado para lo que hace, tienes un empleado excelente, ¿no es cierto? ¿Quién va a querer contratar a un empleado que roba? Nadie. Y aun cuando sea muy bueno en lo que hace, si es un ladrón impuntual, holgazán, que quiere ahí darle un golpe de estado al jefe en la empresa, ¿alguien lo va a querer contratar? Aunque sea el número 1 en su profesión en términos de capacidad. No. Y lo mismo al revés. Puedes tener gente muy sincera, honesta, trabajadora, sumisa, en todo sentido, pero a lo mejor no sabe hacer lo que necesita hacer. ¿No es cierto? Quieres meterlo ahí, a lo mejor alguien que es bueno con las relaciones y es muy honesto, es bueno como vendedor, pero lo vas a meter de contador, lo vas a matar. Y vas a matar el área de contabilidad de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, noten aquí, hermanos, en el versículo, de nuevo, en Hechos 6, versículo 3, que los apóstoles dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Observen el ejemplo de imparcialidad y objetividad de los apóstoles. No vemos aquí a Pedro, oye, déjame echarle una llamada a mi compadito que me eche la mano en esto. No. O Juan, ¿sabes qué? Tengo que ayudarle a mi hermano. Mi hermano
mi hermano de sangre, déjame echarle la mano aquí a mi cuñado. Tengo unos parientes, unos amigos muy queridos. No les dijeron, mira, ya este problema de las viudas, muy bien, vamos a orar. Pedro, ¿qué pasó? ¿Tienes por ahí un cuñadito que nos puede echar la mano? Sí, el año pasado o hace unos meses me ayudó, nos ayudó ahí con una muy buena ofrenda, una ofrenda jugosita, hay que devolverle el favor. ¿Será bueno poner a este hermano pudiente allá a cargo de este ministerio? No, ¿se dan cuenta? Hay imparcialidad, hay objetividad. Y hermanos, noten qué contraste con el corrupto Anás. ¿Recuerdan el que era sumo sacerdote en esta época? Los dos, Anás y Caifás. Pero recuerdan que explicamos en Hechos 4 que Anás, después de que él fue el sumo sacerdote, 5 de sus hijos, un nieto y un yerno, estuvieron ahí sirviendo como sumos sacerdotes. Qué contraste, ¿no es cierto? Y los apóstoles, busquen ustedes a hombres fieles y qué, sabios, capaces. No importa si nos cae bien o nos caen mal. No importa si no me saludó o no me saludó. ¿Se dan cuenta? Este es un ejemplo de liderazgo. Y otra vez, hermanos, en primer lugar de liderazgo en la iglesia y en segundo lugar, en términos prácticos, es un ejemplo de liderazgo en términos empresariales, laborales, en cualquier esfera de liderazgo, ¿no es cierto? Sin embargo, es triste, pero muchos pastores hacen lo que hizo Ananías, no lo que hicieron los apóstoles. Manejan la iglesia como negocio familiar, colocan en posiciones de liderazgo a diferentes familiares, amigos, los que les caen bien, con los que quieren quedar bien para obtener algún favor, o con los que están comprometidos para devolverles ¿qué? Un favor. Aunque esas personas no sean de buen testimonio, ni estén capacitadas para un ministerio dado. Y hermanos, este es de nuevo un gran principio. ¿Estás buscando a alguien que te ayude en algún ministerio? Dos requisitos, que sea fiel y que sea ¿qué? Capaz. Y de nueva manera de ilustración, aún en el mundo vemos esto, ¿no es cierto? Como Anás. Muchas veces en el gobierno o en la iniciativa privada, un hombre que tiene una posición de liderazgo, es director de un área, quizás dueño de una empresa, no mete a la persona más honesta y más capaz para el trabajo, ¿no es cierto? Sino ¿a quién mete? Sus amigos, sus familiares, aquellos con los que quiere quedar bien o devolverles ¿qué? Un favor. Y sufre la organización, sea a nivel gubernamental o laboral. Y ese es su criterio, aunque sean moralmente de lo peor, unos ineptos en términos morales, ladrones, flojos, irresponsables y o no capaces, no aptos para la labor que se necesita y los contratan. Ahora, hermanos, no estamos diciendo que está mal que ayudes a tus familiares, amigos con un trabajo si tienes la posibilidad de hacerlo, especialmente si son personas confiables y capaces. Pero si lo haces por motivos pecaminosos, vas a meterte en problemas. O si la persona está moralmente descalificada ahí o no está preparada para lo que está haciendo, vas a tener problemas. Ay, es que quiero tanto a mi hermanito. Es un holgazán, pero pues le voy a dar un trabajo. Va a tener problemas, ¿no es cierto? Vas a afectar el trabajo y el ambiente laboral. Y lo vivimos a diario, ¿no es cierto? En empresas, en el gobierno, etcétera. Sin embargo, regresando a Hechos 6, versículo 3, los apóstoles dicen, miren, escojan a 7 hombres fieles, capaces. ¿Para qué? Para delegarles este ministerio de las viudas. ¿Y qué iban a hacer ellos? Y nosotros, versículo 4, observen ahí en su Biblia. Y nosotros persistiremos, una palabra muy importante en el griego, nosotros estaremos ocupados, entregados, ¿a qué? En la oración y, número 2, en el ministerio de la palabra. Ministerio, aquí es la palabra griega diaconía, de donde obtenemos, ¿qué palabra en español? Diácono, servidor. Ahora, ¿por qué iban a orar aquí? Probablemente por la iglesia. Observen que los apóstoles se refieren aquí al ministerio de la palabra. Hermanos, muy importante este punto. En el versículo 2 los apóstoles dijeron que no debían dejar la palabra de Dios por servir. Es la misma palabra griega, por diaconein.
misma familia de palabras. De aquí en el versículo 4 dicen, no podemos nosotros servir diaconein a las mesas, pero nosotros nos vamos a dedicar a la diaconía de la palabra. Diaconía se usaba en referencia a servir mesas como un mesero. Se usaba en referencia a un mesero. El estudio y la enseñanza, la predicación de la palabra, de acuerdo con este versículo, escuchen, es un servicio ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Así como el atender a las viudas en el versículo 2 era un servicio para las viudas, aquí en el versículo 4 el estudiar y predicar la palabra es otra forma de servicio. Usamos la palabra ministerio, de ahí viene la idea, de ministrar, de servir, de servir. Ambos ministerios son importantes, pero otra vez, cada uno debe concentrarse en el ministerio que Dios le ha encomendado, de acuerdo al diseño de Dios. Así es. Entonces, los pastores sirven a la iglesia mediante la enseñanza, la predicación de la palabra. Si tienes un estudio bíblico, tú sirves a los hermanos a los que enseñas mediante el estudio y enseñanza de la palabra. Entonces, hermanos, cuando quieran que vean ahí a Ernesto, a Roger o a mí, nos dicen, pss, pss, joven, venga para acá, joven, así como mesero. Somos sus meseros. Estamos aquí para servirlos, para simplemente servir el banquete que el chef, que es Dios, ha preparado en su palabra. No estamos aquí para arreglarle. Ustedes no irán a un restaurante donde sale el mesero y le mete el dedo y lo chupa y le faltó salecita y pasa por una mesa y le pone sal y ya te lo sirve. No, esa no es su responsabilidad, ¿o sí? Su responsabilidad es que llevar la mesa, llevar, no la mesa, a veces sí, ¿no? Está bien, es parte de ser mesero a veces. Pero llevar el platillo de la cocina a la mesa, nada más. Ya lo sazonó, lo preparó el chef como él consideró que debía ser preparado, ¿no es cierto? Y así es el ministerio de la predicación y enseñanza de la palabra. No necesitamos mejorar lo que Dios hace. Muchos creen que en nuestra época, oye, hay que sazonarlo así y así, más chistes y más esto. Obvio, hay un lugar para los chistes y demás, para ilustrar parte de la enseñanza, pero otra vez, el mensaje de la palabra debe mantenerse inalterado. No tenemos que arreglarle. Dios no nos ha dado la responsabilidad a ningún predicador, a ningún maestro de decir, oye, por cierto, nota a pie de página. Si está muy duro para tu congregación esta verdad, suavízale. No. Oye, o si aquí andas mal en esta área, si tu congregación necesita un edificio, entonces te vas a Ageo 2 y dices, usas ahí el texto cuando Israel condena a Israel, cuando Dios condena a Israel, diciéndole, les está yendo mal en su trabajo porque no han construido mi casa. Es una manipulación, es otro contexto, otra época, aunque nos hemos visto tentados a decir eso. No, hermano. Pero hermanos, el mensaje es de Dios. Tenemos que ser como Moisés y los profetas. Así dice quién. Jehová, el Señor, punto, tal. No consultó Dios a Moisés o a los profetas. Oigan, veo mal Israel aquí. A ver, vamos a hacer un consejo aquí. ¿Qué les parece si les dicen esto o aquello? No vemos a Isaías, Señor, se me hace un poquito duro. ¿Por qué no le editas aquí y allá? Ándale, Isaías. Muy bien, gracias. Necesito tu mano editorial ahí. No, hermanos. Necesitamos proteger nuestras prioridades. Ahora, ¿qué hay implicaciones prácticas desde tres perspectivas, por lo menos? En primer lugar, a nivel iglesia, como líderes, estudio bíblico, delega a otros tú lo que no puedes, lo que no es prioritario para ti, obvio en términos de la enseñanza de la palabra de Dios y también de la oración, los líderes tienen que proteger eso delegándolo a ellos. No pueden manejar todo. ¿Delegando a hombres de qué tipo? ¿Sus compadres? No, a hombres confiables y qué? Capaces. Muy importante. En segundo lugar, en términos de tu estudio personal, protege tu tiempo de estudio y oración. Protege tu tiempo de estudio y oración. No estamos diciendo, se entiende,
El viernes Robin y yo a veces acostumbramos a acostarnos tarde porque vemos una película, confieso mi pecado. Y el sábado queremos descansar un poquito más y demás, y tenemos las mejores intenciones de pasar tiempo en la palabra y demás, pero dan las 9 de la mañana y tenemos a 3 miembros del partido, o sea, nuestros 3 hijos, de 11, 9 y 8, que obviamente a cierta hora ya, papá, ¿podemos comer un pancito, una tortilla de harina? Los pobres niños ahí muriendo de hambre, ¿no? Todavía no saben preparar un omelette. Entonces ya estamos presionados. Obvio queremos despertarnos tranquilos, orar un ratito, estar en la palabra y después ya prepararles. Pero pues ¿cómo creen que no nos vamos a sentar a estudiar ahí? No me molestes, cómete un quinto pan de rebanada Bimbo, por favor. Quinta rebanada de pan blanco. No. Pues hay que pararse y el día empieza y a veces no te da tiempo. Pero como norma debes estar en la palabra. Lo que funcione mejor para ti. Escuchando sermones, estudiando. Lo ideal, obvio, es que te sientes, aunque sea poquito diario, conforme te sea posible, y vayas estudiando poco a poco con un buen comentario, y vas estudiando el texto y observando, y qué dice este texto acerca de Dios, acerca de mí, y aprovechando, en este momento Roger está estudiando errores de interpretación comunes, y está estudiando ahí, dando en Logos, cómo estudiar la Biblia para poderle enseñar. Pero otra vez, este asunto, si no sabes estudiar la Biblia, métete a Logos a las 10 de la mañana con Roger, párate un poco más temprano, para que sepas cómo estudiar la Biblia, para que realmente te beneficies y disfrutes al máximo, y no solo estés leyendo por leer, no entiendes ni lo que estás leyendo, y terminas aplicando mal. Entonces, en primer lugar, los líderes, implicaciones prácticas de este punto, deben proteger su prioridad de estudio, de enseñanza y de oración. Segundo lugar, a nivel personal, debes tú proteger tu prioridad del estudio y la palabra, cuídala, del estudio y la oración. Y en tercer lugar, una implicación práctica, digo que les puede servir como sugerencia, no es pecado si no la siguen, en sus trabajos, si tienen que contratar a alguien, si están en esa posición, tienes que contratar a lo mejor a alguien que te ayude en tu casa, lo que sea, busca a alguien con cierto nivel de moralidad y número 2, capaz para lo que vas a hacer. Por ejemplo, necesitas a alguien que te ayude en casa, contrata a lo mejor una señora que sea respetuosa de ti, que sea obediente, que llegue a tiempo, y número 2, que trabaje bien, ¿no es cierto? Entonces, muy importante esta verdad del versículo 4. Ahora, ¿cómo respondió la congregación ante esta propuesta? Ellos dijeron, miren, escogen a 7 hombres fieles, capaces, porque nosotros tenemos que atender la prioridad del estudio, la enseñanza y la oración. Observen cómo responde aquí la congregación, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Menos mal. Imagínate 15, 10, 20 mil cristianos que no estén de acuerdo. Hubiera sido un dolor de cabeza, ¿no? Todos están contentos. Y versículo 5, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí lo vamos a ver al final del capítulo 6 y 7 evangelizando. A Felipe, lo vamos a ver también, también lo vamos a ver en el capítulo 8 evangelizando. De los demás no sabemos nada. Tenemos simplemente sugerencias a lo mejor para los que están embarazadas. Paola, Mayra, Bere, si todavía no conocen nombre, aquí está, miren, versículo 5, Prócoro. ¿Qué tal? Procorito, mi amor, es hora de desayunar. A Nicanor, si no les gustó el primero. A Timón, Timoncito, chiquitín, ven. Parmenas, más varonil a lo mejor. Nicolás, prosélito de Antioquía. No sabemos nada fuera de Esteban y Felipe quiénes eran estos hombres. Fuera de que tienen nombres, escuchen, griegos. ¿Qué vimos en el versículo 1? ¿Quiénes estaban quejando? Los griegos. Y noten la sabiduría de la multitud de los apóstoles. Van a delegarle a hombres que estaban preocupados por esa situación, que se encarguen ellos de esto. ¿Notan la sabiduría? Y están confiando en ellos. Hermanos, por cierto, aunque no es un mandato esto,
Es una ilustración de una práctica que nos gusta llevar a cabo aquí en la iglesia desde años atrás. Si ves un problema en la iglesia y vienes con una queja, lo que te vamos a responder como pastores es, ¿qué propones? ¿Qué propones? Eso te ayuda a pensar dos veces si te vas a quejar, ¿no es cierto? Claro, digo, de manera implícita. Pero también número dos, promueve el liderazgo, promueve que la gente se involucre por iniciativa propia, porque es más probable que alguien se involucre, servir en un ministerio, en algo que le pesa, que en lugar de que un líder lo arrastre y diga, te vas a meter a servir ahí, ¿cómo no? Y después de 2 semanas ya no aguanta el hermano y ya quiere salirse de ese ministerio. ¿Por qué? Porque lo pusieron coloquialmente hablando por dedazo y es más el compromiso con el líder que lo puso ahí que por iniciativa personal, ¿se dan cuenta? Por eso no nos gusta estarlos empujando. Obvio, cuando vemos que alguien está buscando un ministerio y le vemos perfil o madera, por así decirlo, y vemos la necesidad, le decimos, oye, ¿has considerado este ministerio? Y trata, ¿no? Si no es por ahí, bueno, sigue obedeciendo a Dios y siendo fiel, y si no estás contento y edificando a la iglesia, búscate otro ministerio. Si quieres enseñar, pero duermes a la gente, pues no es tu ministerio, ¿verdad? Si me quiero yo pretender aquí cantar con Pablito y Javier y los hermanos, pues me van a dar las gracias y me van a decir, por favor, vete a predicar, eso espero. Pero el punto es que así es. Nos gusta esa práctica y aquí los apóstoles sabiamente involucran a aquellos, noten, que tenían, el grupo de gente que tenía esa carga, ¿se dan cuenta? Obvio, seguramente iban a poner más atención a las viudas griegas, los griegos, que los hebreos, ¿no es cierto? Digo, en términos normales, todos tenemos que amarnos unos a otros, pero digo, la verdad, seamos honestos, ¿no? Cuando una carga, cuando a lo mejor tu hijo está en el ministerio de jóvenes, tú como papá te preocupas más por el ministerio de jóvenes que alguien que tiene ya nietos, ¿no es cierto? Entonces noten, la congregación les presenta a estos 7 hombres, a los apóstoles, y versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, ¿por qué les imponen las manos? ¿Había algún tipo de transferencia de poder, capacitación sobrenatural? No, era simplemente una manera externa de mostrar solidaridad, apoyo, identificación. Desde el Antiguo Testamento, recuerdan, cuando se ofrecía un sacrificio, el adorador ponía que las manos demostrando su solidaridad, que él debía morir en lugar de ese sacrificio. Entonces, simplemente los apóstoles apoyan esto. Ahora, algunos han visto a estos 7 hombres como los primeros diáconos. Sin embargo, hay 4 razones por las que creemos que estos no fueron diáconos. En primer lugar, en ningún momento se dice que fueron diáconos. Algunos dicen, oye, qué inteligente. Bueno, pues es lo que, si el texto no lo dice, no tienes que ser ahí un teólogo, un doctor en teología para ver esto, ¿no? En segundo lugar, en ningún lugar de Hechos se mencionan a diáconos. En ningún lugar de Hechos, muy interesante. Léanlo en su tiempo personal. En tercer lugar, en Hechos 14:23 sí se menciona ancianos. Entonces, si se hubiera querido mencionar a diáconos, lo hubieran mencionado, pero no se menciona en todo. Hechos, sin embargo, en 1 Timoteo 3, 8 al 13, sí se mencionan los requisitos para ¿quiénes? Los diáconos. Y en cuarto lugar, hermanos, en 1 Timoteo 3, 1 al 7, los requisitos de ancianos y diáconos, recordarán, son los mismos, excepto por uno. Los ancianos, a diferencia de los diáconos, tienen que ser aptos ¿para qué? Para enseñar. Entonces, y sin embargo, en estos 7 hombres vemos a 2 de ellos que eran más predicadores, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Esteban y Felipe, los primeros 2. Y noten, ¿qué pasó después de esta decisión? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. En los mejores manuscritos, crecía la palabra de Dios, misma idea. Y noten esto, versículo 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente o extremadamente en Jerusalén. Y escuchen esto, en otras palabras, hay gente que está creciendo, gente que está creyendo. Hay evangelismo y están viniendo con fe y arrepentimiento al Señor. Y añade el versículo 7, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como en
como en el 13:8 de Hechos, Lucas, el escritor de Hechos, usa la palabra fe aquí para referirse al Evangelio, a la enseñanza del Evangelio, no que la salvación es por fe, sino que muchos sacerdotes se estaban convirtiendo. En base a los escritos de Josefo, escuchen esto, quien vivió alrededor de esa época, el historiador judío, recuerdan, Flavio Josefo, en un día normal en Jerusalén habían 5,000 sacerdotes, 5,000. Entonces, noten ustedes, hermanos, cómo Dios en su gracia está haciendo que la iglesia crezca. Pero vean el contexto. Los apóstoles se mantuvieron fieles a sus prioridades. Y Dios en su gracia, ¿qué hizo? Hizo crecer la iglesia aún más. Y hermanos, esto es lo que sucede en una iglesia donde los líderes entienden sus prioridades. Dios la hace crecer, quizás no en términos exponenciales, pero primordialmente en términos espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Efesios 4 y con esto terminamos hoy. Efesios 4. Observen los versículos 11 al 16. Y recordarán que aquí en Efesios 4, Pablo está hablando en el contexto de cómo vivir a la luz de nuestra posición en Cristo. Parte de lo que Dios usa para ayudarnos a vivir de acuerdo con ese privilegio que nos ha dado de estar sentado en los lugares celestiales en Cristo, nos da hombres dotados, bíblicamente calificados, para que la iglesia crezca. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estos estuvieron en existencia en la época apostólica y fueron reemplazados por los últimos dos grupos, Efesios 4:11. Evangelistas, a otros pastores y maestros o pastores maestros. ¿Para qué? Por cierto, noten el pronombre, la palabra y él mismo. ¿Quién es él mismo? Allí en el contexto es, versículo 7 al final, Cristo. En otras palabras, Cristo da a la iglesia apóstoles, profetas, así fue en el primer siglo, evangelistas, pastores, maestros. Son un regalo de Él para la iglesia, para que se anoten instrumentos de Él, ¿para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, ¿para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios usa estos hombres como instrumentos para equipar a su iglesia. Por eso hablamos, recuerdan, de la frase, nos congregamos para ser edificados y nos esparcimos ¿para qué? Para evangelizar. Y aquí lo vemos. Y solo así crece la iglesia, a través de estos hombres. Noten, Dios protege a su iglesia del error, versículo 13, los hace crecer espiritualmente, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando tienes estos hombres bíblicamente calificados, cumpliendo su función, evangelistas, pastores, maestros, va a haber crecimiento en una iglesia. Además, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando estos hombres están enseñando la palabra, la iglesia es protegida del error, porque la gente conoce la palabra, identifica el error y se aleja de él. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo Dios hace esto en la iglesia a través de estos hombres? Versículo 15, sino que siguiendo o hablando en el griego, la verdad en amor que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quiénes están hablando aquí la palabra? Los pastores, los hombres del versículo 11. Y noten versículo 16. Cuando pasa eso crecemos, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Eso pasa, ¿por qué? Dios usa estos hombres, enseñan la palabra y a través de su palabra la iglesia es fortalecida y la gente se sirve unos a otros y hay crecimiento espiritual en primer lugar. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Entonces, dos medidas que debes tomar para proteger la prioridad de la palabra y la oración en tu vida. En primer lugar, comprende su importancia. En segundo lugar, cuídala. Evita cualquier cosa que afecte estas prioridades. Escuchaba hace tiempo una ilustración de prioridades, de que si tienes un jarrón y tienes arena y tienes piedras,
Tienes que escoger qué le vas a poner primero, porque no todo cabe. Si quieres que darle prioridad a las piedras, tienes que meter las piedras en el jarrón y después la arena. Y así te aseguraste que las piedras entraron ¿qué? Primero. Así es en tu vida. El tiempo es limitado y tienes de nuevo que proteger tus prioridades. Darle prioridad a lo que Dios dice que debes darle prioridad. De nuevo, no estamos diciendo, estudia la Biblia 8 horas, deja de trabajar y que tu casa no la limpies, no les des de comer a tus hijos. No, no, hay prioridades dependiendo de el lugar que Dios te ha dado en esta vida. Pero cuida tus prioridades. Y por otro lado, no seas legalista, tampoco pienses que estás pecando otra vez si te paras a las 10 de la mañana el sábado y no te dio tiempo de leer la Biblia. La idea es que estés meditando continuamente, orando, ¿no es cierto? Estudiando. Oremos. Señor, te agradecemos por esta mañana, por este gran privilegio que nos diste de abrir tu palabra, estudiar este pasaje tan rico, tan importante. Ayúdanos a todos, Señor, en nuestra vida personal. Seamos estudiantes, seamos trabajadores, seamos amas de casa, lo que sea. En donde quiera que estemos, que seamos diligentes en proteger nuestro tiempo de estudio y de oración. Cuando no podamos apartar tiempo diario, quizás a veces que estemos meditando en tu palabra, orando sin cesar, como dijo Pablo. Y que tú sigas inundando las vidas de mis hermanos de la bendición de disfrutar de caminar en obediencia a ti, viviendo en dependencia a ti a través de la oración, en sumisión a tu palabra para tu gloria. Amén.